Bueno, después de haber estudiado el principio de Arquímedes, ¿cierto? Que decía que... ¿Qué decía el principio de Arquímedes? Que se puede saber el volumen de un objeto cuando uno lo incluye en agua y el volumen que, o sea, claro, el volumen de agua que sube, por así decirlo, el volumen del objeto. Claro, eso es una cosa, pero lo importante era que al sumergir un objeto en el agua, ¿cierto? Desplaza un cierto volumen. Y ahí aparece una fuerza de empuje o de flotación, de empuje porque es hacia arriba, y cuyo valor es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es un poco más respecto de la presión, probablemente tal, y que en el caso de que estemos trabajando con un fluido en reposo. Aquí tengo yo un fluido dentro de un estanque y vamos a analizar tres situaciones. Primero, un punto. ¿Qué pasa con la presión alrededor de un punto de un fluido en reposo? ¿Cómo dirían ustedes que será la presión alrededor del punto? ¿Qué se intuye? Menor que el punto. Claro, pero eso a conclusión lo tendríamos que sacar al estudiar qué pasa con la presión a lo largo de una línea vertical. Pero en un punto, solamente en un punto, alrededor del punto, ¿cómo es la presión? ¿Es la misma o es diferente? Debería ser la misma. La misma, ¿cierto? Si nosotros lo que uno intuye debería ser la misma en todas direcciones. Proporcional. Proporcional, quizá. Proporcional aquí. A la presión. Podría depender si el objeto está en movimiento, ¿no? Aquí tenemos un fluido en reposo. En reposo. Entonces. ¿Sería igual entonces? Claro, es la misma en todas direcciones. Sí. Claro que eso es distinto en el caso de un sólido. En el caso de un sólido, ustedes tienen que haber estudiado la primera parte del curso. Que, por ejemplo, si yo tengo una probeta de acero sometida a compresión, por ejemplo, o tomo un puntito aquí, los esfuerzos alrededor del punto son iguales, ¿o no? ¿En todas direcciones? Creo que sí. No, incluso hay planos en que los esfuerzos son máximos. Claro, es distinta la situación del comportamiento de qué pasa con la presión alrededor de un punto en el caso de un sólido que de un fluido, líquido o gas. Bueno, en el caso de un sólido la cosa cambia. Hay incluso planos en que los esfuerzos a los que queda sometido ese puntito son máximos y hay otros que son menores. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar aquí. Primero, qué pasa alrededor del punto, luego, qué pasa a lo largo de una línea horizontal. Si estamos en un fluido en reposo, ¿cómo será la presión aquí a lo largo de la línea horizontal? ¿Cambia o es la misma? ¿Tiende a ser un objeto en movimiento? ¿O solo.? El fluido está en reposo, está en una piscina y el agua está estática. Y yo tomo una línea horizontal ahí dentro del fluido. ¿Cómo es la presión en los diferentes puntos? Yo creo que es distinta, pero porque se acerca más como al límite, digamos, del. Me imagino que al medio es distinta que pegado, por ejemplo, al. A la pared. Sí. Pero aquí dices tú que es diferente a acá. O sea, es lo que yo creo. Sí, eso sostengo. Probablemente errado por su. Quiere decir que es la misma. ¿Cómo? Es la misma. Es la misma. La presión es perpendicular. Es la misma. Claro, cuando uno analiza lo que pasa con la presión ahora, desde arriba hacia abajo, es decir, a lo largo de una línea vertical, aquí uno intuye que hacia abajo la presión va aumentando. Pero a lo largo de una línea horizontal, en cualquier punto, si yo estoy aquí en una misma línea horizontal, en cualquier punto de esa línea la presión es la misma. Bueno, lo vamos a demostrar matemáticamente. Lo primero, ¿qué pasa con la presión alrededor de un punto? Tomamos primero un puntito con una cierta forma. No es circular, tomamos una forma, un punto ahí prismático. Los lados de este punto, lados pequeños, diferenciales, de X, de Y, y el corte aquí de S. Y ese corte está hecho a un cierto ángulo θ.
Entonces, yo supongo presiones diferentes en cada una de estas caras. En esta cara supongo que la presión es peso I en la cara, perdón, en profundidad unitaria del punto. Entonces, supongo que la presión en la cara de X por 1, ¿cierto? La cara de abajo, supongo que la presión es peso I. Voy a suponer que en la cara de I por 1, ¿cierto? En ese plano, la presión es peso X, y en el plano aquí de la hipotenusa, voy a suponer que la presión es peso S. Supongo presiones distintas. El cálculo me dirá si son iguales o no. Entonces suponemos presiones diferentes en cada cara. Si yo tomo ese punto prismático, ¿cierto? Que era de esta forma, este lado era de X, ¿cierto? De Y, y este era de S. Entonces voy a suponer una fuerza, si hay presiones actuando en áreas, en diferentes áreas aparecen fuerzas. Cuando hay una presión actuando sobre un área determinada, eso se manifiesta como una fuerza finalmente. ¿Cuánto valdría esta fuerza aplicada aquí en la cara de X por 1? Bueno, nosotros cuando estudiamos la presión, vimos de que la presión era fuerza por unidad de área. Por lo tanto, la fuerza es la presión por el área. La presión en esta cara dijimos que le llamábamos peso X, ¿cierto? Peso X por el área, que era de... no, aquí, bueno, claro, aquí tenemos esta fuerza Fx porque tiene el sentido del eje X. Entonces va a ser la presión que hay en esta cara, que era peso X, por el área. Ahora voy a volver atrás para ser consecuente. En esta cara entonces, la fuerza que va a aparecer aquí va a ser la presión por el área, la presión peso X y el área de I por 1. Lo mismo va a aparecer una fuerza acá, ¿cierto? Porque hay una presión que es peso I por el área, que va a ser de X por 1. Y en la cara de la hipotenusa aquí va a aparecer una fuerza que es igual a la presión que hay ahí por el área, que es de S por 1. Entonces, eso es lo que se muestra ahí. Dado que la fuerza es igual a la presión por el área, las presiones se transforman en fuerzas al actuar en la área, en las diferentes áreas. Y todo objeto, ¿cierto?, tiene un cierto peso. En este caso, como esto es un punto de masa despreciable, el peso de ese punto va a ser despreciable. Ahora, si el fluido está en reposo, ¿cierto? Significa que la sumatoria de fuerzas sobre ese punto tiene que ser igual a 0. Si estuviese en movimiento, la sumatoria es igual a m por a. Pero como está en reposo, ¿cierto?, la sumatoria es igual a 0. Entonces, primero tomo sumatoria de fuerza en el sentido del eje X, y tengo esa fuerza Fx, que tendrá sentido positivo hacia allá, y la componente de esta fuerza Fs, ¿cierto?, en el sentido X. El ángulo sabemos que se repite allí, ¿cierto? Entonces la componente va a ser Fs seno teta. Bueno, Fx, tenemos el valor ahí, Px por dI por 1, Fs es Ps por ds por 1, y el seno del ángulo, ¿cierto? El seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto de I, la hipotenusa de S. Entonces podemos cancelar ds y finalmente se cancela de I, y aquí llegamos a que la presión en la cara X es idéntica a la presión en la cara S. Queda demostrado que esas presiones, al menos en esas caras, son lo mismo. Si uno hace la sumatoria de fuerza en el sentido I, ¿cierto?, vamos a llegar a algo muy parecido a que la presión en la cara I es idéntica a la presión en la cara S. Así es que como conclusión tendríamos que las presiones son idénticas en todas las caras. Entonces la conclusión es que la presión en un punto de un fluido en reposo
que es constante en todas las direcciones. Y eso es lo que se conoce como el principio de Pascal. Y marca una diferencia con el comportamiento del punto en un sólido. En un fluido, si yo tomo un puntito en un fluido en reposo, sí tiene que estar en reposo. Porque si está en movimiento, la situación cambia. Si está en movimiento el fluido, por ejemplo. Bueno, eso es muy simple entonces de demostrarlo. Y veamos ahora qué pasa con la presión a lo largo de una línea horizontal. Aquí nuevamente tomo una línea horizontal de sección pequeña, ¿cierto? De A, diferencial. Y supongo que tengo presiones diferentes en ambos extremos. En un lado digo que la presión es P y en el otro vale P más algo. Entonces el cálculo me dirá si algo más que estoy suponiendo ahí, porque parto suponiendo que son diferentes. Yo no sé si son iguales o no, tengo que partir suponiendo que son distintas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, este dP. Este dP vamos a ver si vale algo o no, o es cero. Entonces lo mismo, al tener una presión actuando sobre un área aparece una fuerza, lo mismo al otro lado. Entonces aquí lo lógico es tomar sumatoria de fuerzas horizontales, y si el fluido está en reposo, ¿cierto? Esa sumatoria es cero. Y la otra fuerza que siempre está presente es el peso propio el peso del objeto, que en este caso es la línea, y ya no es un punto. Aquí el peso podría ser considerable, dependiendo del tamaño de la línea, del largo, ¿cierto? Pero tiene dirección vertical, y yo estoy tomando sumatoria de fuerzas horizontales, así que no vale la pena, no entra en el caso. Entonces, la fuerza en el sentido 1 es la presión por el área, es decir, P más dP por el área que es pequeña, y en el otro lado, la fuerza F2 es la presión que hay ahí por el área. Obviamente las áreas son iguales, se cancelan, P también, y aquí me queda el dP es 0. Entonces, la conclusión es que la presión a lo largo de una línea horizontal de un fluido en reposo es constante. Si yo tengo un fluido en reposo, la presión a lo largo de esa línea horizontal es constante. Esto es lo que aprovechan los albañiles para tomar niveles, por ejemplo. Lo que ellos hacen es llenar una manguera transparente con agua, ¿cierto? Obviamente hay que preocuparse de que no queden burbujas de aire entre medio, que sea continua, y uno se pone en un extremo, ¿cierto? Y donde queda el fluido ahí, marca la línea, y el otro en el otro extremo también marca la línea, ¿cierto? Y tira un tizazo y queda marcada esa línea horizontal. Ellos están apostando a que la presión es constante a lo largo de la línea horizontal. Y obviamente es horizontal eso. Bueno, eso como concepto, estamos hablando de fluidos en reposo. Y la cosa se pone más interesante cuando analizamos qué pasa a lo largo de una línea vertical. Aquí nuevamente tomo una línea, ¿cierto?, que tiene una sección pequeña. Voy a suponer de nuevo presiones distintas. Y más encima voy a suponer lo contrario. Voy a suponer que la presión aquí abajo es P y arriba P más dP. Estoy suponiendo que arriba es más grande. Un diferencial más. Bueno, ese dP, si queremos ser consecuentes con lo que estamos suponiendo, debería ser negativo entonces. Si la presión aquí es P, arriba debería ser menor. O sea, P hay que restarle algo. Bueno, tenemos estas dos fuerzas entonces en los dos extremos, suponiendo que las presiones son distintas, e incluso estoy suponiendo que es mayor arriba, y aquí el peso de la línea, claro, tiene la dirección de la sumatoria de fuerzas que voy a tomar, así que tengo que encontrar una expresión de cálculo para el peso de la línea. Nosotros sabemos que de la definición del peso específico, ¿cierto?, el gamma es peso partido por volumen, ¿cierto? Peso por unidad de volumen. Por lo tanto, aquí
yo puedo explicar que el peso es el gamma por el volumen del cuerpo. En este caso, el gamma del fluido por el volumen del fluido. Y el volumen de la línea es el área, ¿cierto?, por su longitud. Así que el peso va a ser el gamma por dA por dz. dz es el largo de la línea. Entonces tengo una expresión de cálculo ahí para el peso de la línea. Y hago entonces mi sumatoria de fuerzas verticales. Supongo sentido positivo hacia arriba. Tengo P por dA y hacia abajo está la fuerza que está arriba, ¿cierto? P más de P por dA y el peso de la línea. Y no hay más fuerza. ¿Perdón? No. Es igual a 0. Entonces aquí matemáticamente vemos que el de A está en los tres términos, lo puedo cancelar. Una vez eliminado de A, puedo eliminar P ahí. ¿Y qué me queda? Que menos de P es igual a gamma por dz. ¿Qué significa esto? Bueno, que de acuerdo a lo que nosotros intuíamos, ¿cierto?, que la presión debiera disminuir hacia el fondo, y aquí estábamos suponiendo lo contrario, ese de P es negativo. El de P sería menos gamma de z. Y esta ecuación, que es una ecuación diferencial, se conoce como la ecuación fundamental de la estática de fluido. Fundamental, ¿por qué? Porque esta ecuación es aplicable a todos los fluidos, tanto los compresibles como los incompresibles. Porque aquí vemos está el gamma, este gamma puede ser función de la presión. Pero en el caso de los fluidos compresibles, perdón, los incompresibles, como son los líquidos, cuando yo le aplico presión no cambian su volumen. Esos son los incompresibles. En el caso particular de los líquidos ocurre eso. En cambio los gases sí son compresibles. ¿Por qué? Porque yo le aplico presión y su volumen cambia. Entonces, como esta es una ecuación diferencial, para poder resolverla hay que integrar aquí. Justamente. Eso es lo que se hace. Venían de eso. Y al integrar, bueno, yo puedo ordenar un poco la ecuación, ¿cierto? Teníamos menos de P igual gamma por dz. Yo puedo escribir el gamma, pasarlo para acá, ¿cierto?, para que quede en función de la presión, e integrar entre los dos límites de integración que yo había supuesto, hay un punto 1 y un punto 2. Bueno, la integral de z, eso no es problema, es z. Pero la integral de P partido por gamma, ahí es donde hay que hacer la diferencia entre los fluidos compresibles y los incompresibles. Como nosotros, cuando partimos el curso, dijimos que íbamos a estudiar acá era mecánica de fluidos newtonianos e incompresibles. Entonces, para facilitar la integral esa, si el gamma es constante, es decir, no cambia, que es el caso de los líquidos, si el gamma es constante, yo puedo sacarlo fuera de la integral y me queda la integral de menos de P, y eso es P, ¿no? Entonces, eso me va a quedar P2 menos P1, pero por el signo negativo invierto aquí P1 menos P2. Y luego junto los términos que tienen igual su índice. A este lado dejo los términos con su índice 1, ¿cierto? Este Z1 pasaría para acá, este con su índice 2 pasa para el otro lado, y llego a esta relación. Me doy cuenta que en el caso de los líquidos, que serían los fluidos incompresibles, cuando yo estudio la presión entre un punto arriba y otro abajo, se cumple que esta relación P partido por gamma más Z, aquí la generalizo, ¿cierto? Porque aquí está con su índice, es decir, esta relación P partido por gamma más Z está evaluada en un punto en particular, en otro punto en particular, pero en la misma relación, y hay una igualdad. Entonces esa relación P partido por gamma más Z es una constante y es lo que nosotros le llamamos cuota piezométrica del fluido, que se mantiene constante. La relación en cualquier punto, ¿cierto? Si nosotros tenemos un estanque cualquiera con fluido
en cualquier punto que yo estudie la relación P partido por gamma más Z, aquí vale lo mismo. Si sale 10 aquí, en todos los puntos va a ser 10. Es constante. ¿Qué significa eso para que esto sea constante? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros tomamos como Z, bueno, lo que quiero mostrar es que el sistema de referencia nosotros lo pusimos abajo. ¿Ahí se movió? Ah, bueno, sí, se movió. Nosotros pusimos el nivel de referencia aquí abajo, ¿cierto? Z va aumentando hacia arriba. O dicho de otra manera, cuando Z disminuye, vamos hacia las profundidades. Si el Z aumenta, vamos hacia la superficie. Eso quiero que quede claro respecto de lo que nosotros tomamos como nivel de referencia, para poder interpretar ahora la cota pisométrica. Bueno, si se mantiene constante, si el Z aumenta, ¿qué significa físicamente en el esquema que pusimos nosotros? Que vamos hacia arriba. Para que esta relación se mantenga constante, si este aumenta, este término tiene que disminuir. Como el gamma es constante, dijimos, la presión tiene que disminuir. Cuando voy hacia arriba, la presión tiene que disminuir. Y al revés también, si voy hacia abajo, es decir, si este disminuye, La presión aumenta. este tiene que aumentar para que la relación se mantenga constante. Entonces, esta expresión P partido por gamma más Z, que se conoce como la cota piezométrica, piezo de presión y métrica de longitud. Aquí hay términos de presión y de longitud. Por eso se llama piezométrica. Es una expresión del principio de conservación de la energía en el ámbito de la mecánica fluida. ¿Y cuál es la gracia de esta cota pisométrica? Bueno, es que esta es la ecuación que a mí me permite relacionar dos puntos cualquiera, ese con este otro, dentro de una masa de fluido que esté en reposo, una masa de fluido sí que sea continua. Esto es una situación continua. No puedo relacionar con un punto de este fluido con otro de este otro. Entonces aquí hay discontinuidad. Y obviamente sin interrupciones. Profesor, al mismo nivel, tengo un agua, tengo un recipiente con agua. Y haciendo una partida, tengo dos partidas, una fuera del recipiente, pero al fondo, a nivel del recipiente, y la otra la tengo dentro del recipiente. ¿Cuántas presiones más hay? Está dentro del agua, ¿no? Ahora que está afuera. No entiendo el ejemplo. Sí, pero esta presión, la presión atmosférica, Tiene que ser continuo el fluido. No sé, me imagino algo así. Está de esa forma. No. Pero al mismo nivel aquí. Con otro fluido. O con el mismo. Eso. tiene marihuana. Ah, cierto otro tema.
Y buena pregunta. Lo que pasa es que este principio funciona para relacionar puntos dentro de un único fluido. Acá es otra situación. Y en el caso de los sólidos, la presión es que los sólidos no se trabaja con las presiones, es con los líquidos y gases se trabaja con presión. Pero obviamente también hacia abajo es mayor, pero la ley que se cumple aquí no. No me quiero cambiar. O sea, sí podría decir de que obviamente la presión en un punto aquí es menor que en un punto acá, pero claro, ¿cuál es la ley? No. Lo que sí, si estamos en un fluido, líquido o gas, aquí sí yo sé cómo se relaciona este punto 1 con este punto 2. Yo puedo plantear que P1 partido por gamma más Z1 igual a P2 partido por gamma más Z2. Entonces tengo que tomar, vamos a ver a continuación cómo se trabaja la ecuación. Y obviamente esa presión aquí, aunque este otro punto esté a la misma altura, no lo podría relacionar con esta ecuación. Eso funciona para Para un único fluido. Un único fluido siempre que sea continuo, que esté en reposo, pero relacionar dos puntos del fluido, no con la tierra o con otro objeto acá, porque aquí también obviamente va a depender del tipo de material. Si esto fuera acero o de madera, claro, son valores distintos. Pero sí estoy claro de que hacia abajo aumenta. Bueno, esta ecuacioncita entonces, para poder ocuparla, la ecuación de la cota pisométrica, ¿cierto? Hay que tener algunos cuidados, porque estas presiones, ¿qué presiones tomamos? ¿Absolutas o manométricas? Absolutas. O sea, siempre que uno tiene dudas, absolutas. Ahí no corre riesgo. Pero en este caso en particular, da lo mismo que yo tome presiones absolutas o manométricas, porque si tomo absolutas, nosotros sabemos que la presión absoluta es igual a la presión absoluta, es lo mismo que la presión atmosférica, ¿cierto?, más la manométrica. Entonces, supongamos que esta presión que yo haya tomado aquí sea absoluta. Si es absoluta, yo lo podría escribir como la presión atmosférica más la presión manométrica en el punto 1. Y eso es la absoluta en 1. En 2, si es absoluta, yo también podría escribirlo esto como la atmosférica más la presión manométrica en el punto 2. Entonces, aquí esto se podría cancelar. ¿Y qué me quedo con las manométricas? Entonces, en este caso, da lo mismo usar presiones manométricas que absolutas, en este caso particular. Y esa es una de las recomendaciones. Porque siempre es más fácil usar la presión del instrumento que uno lee, ¿cierto? Si uno quiere leer la presión de un fluido, está los manómetros y en el punto en particular, donde quiere la presión, y conoce la presión manométrica. Lo otro es que cuando uno relaciona un punto con otro, bueno, porque hay que medir cotas aquí también, Z1 y Z2.
Entonces, la recomendación para ubicar la cuota de referencia es tomar como nivel de referencia siempre de los dos puntos que yo estoy tomando, en este caso el 1 y el 2, tomar el que está más abajo como nivel de referencia. Entonces, si este punto 2 es mi nivel de referencia, la cuota Z2 es 0. Z2 es 0. Y todas las otras cuotas de los otros puntos siempre, como van a estar hacia arriba, van a ser positivas. Entonces, dos recomendaciones útiles a tener en cuenta es que para usar la ecuación, ¿cierto? Bueno, aquí está lo que habíamos concluido, ¿cierto? Para que la cuota pisométrica se mantenga constante, que es el P partido por gamma más Z. Si el Z aumenta, tiene que disminuir la presión y viceversa, porque le hemos tomado un nivel de referencia abajo. Las unidades de medida, bueno, Z es longitud, en este caso longitud de la altura geométrica, y eso está en metros. Así que si Z está en metros, la relación P partido por gamma debería ser en metros también, para sumar manzanas con manzanas, ¿cierto? Si la presión y el gamma tienen que estar en unidades que al hacer el cociente también de metros. Es decir, si la presión está en Newton y el gamma tendría que estar en Newton partido por metro cúbico. Perdón, y la presión es fuerza partido por área, Newton partido por metro cuadrado. ¿Cierto? Esto es presión y esto es el gamma, P partido por gamma. Yo tengo que usar para que así entonces yo puedo cancelar aquí los newtons, ¿cierto? Y este metro cuadrado se cancela con el cubo, y como está en el denominador del denominador, esto queda metro. Ahora, si la presión estuviese en kilogramos fuerza por metro cuadrado, el gamma tendría que estar en kilogramos metro cúbico. Así entonces yo puedo cancelar los kilogramos con los kilogramos y el metro cuadrado con el cubo, para que me quede metro. Bueno, pero eso es ser consecuente con la unidad de medida, ¿no? Profe, consulta, es que creo que en la clase pasada, esa de la presión absoluta la había escrito como presión atmosférica más o menos la presión del manómetro, ¿o no? Ah, claro, es más o menos en el caso que las presiones manométricas fueran negativas. Ya, ya, claro. Pasan de vacío Ya. o de succión. Ya. Pero en estos conceptos no se aplica. No, es lo mismo, Ya. es la misma situación. No va a alterar, ¿cierto? Que yo le ponga aquí más o menos, porque voy a cancelar igual la presión atmosférica. Ya. Y me va a quedar más o menos la manométrica, porque la manométrica puede ser positiva o negativa. Ya. Pero la idea es que siempre voy a quedar va a dar lo mismo que yo use la presión absoluta, ¿cierto? Que es el término completo, o que yo use la manométrica, ¿no? Por el efecto este de que se cancela la atmósfera. Casi. Bueno. Ahora, decíamos hace un momento atrás de que esta relación P partido por gamma más Z se interpreta como una ecuación de conservación de energía, la famosa cuota pisométrica. Y recién estamos diciendo de que la unidad de medida es metro. Esos metros son unidades de longitud. ¿Cierto? Estamos diciendo que la relación P partido por gamma más Z igual constante, que se conoce como cuota pisométrica, decimos en una ecuación que se interpreta como de conservación de energía. Pero la unidad de medida acabamos de ver aquí de que esto es metro, ¿cierto? Unidades de longitud. Entonces, ¿cómo se va a interpretar como ecuación de conservación de energía si su unidad de medida es metro?
Bueno, esos metros se interpretan en realidad como metros energéticos, en el sentido que estos son kilogramos por metro por unidad de peso. O también uno podría interpretar estos metros como newton por metro por unidad de peso en newton. Y newton por metro, ¿qué es lo que es? Joule. Newton por metro es joule, y eso es energía. Joule es energía. Igual que kilogramos por metro, kilográmetro, también esto es energía. Energía, pero por unidad de peso. Energía, joule por unidad de peso. Entonces, esa es la situación de esta ecuación cuota pisométrica que me sirve para relacionar dos puntos dentro de una masa de fluido continua y obviamente sin interrupciones y que esté en reposo. Estamos hablando de estática de fluido. Esta relación es la que se mantiene constante entre dos puntos cualquiera. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Ambas presiones aquí pueden ser absolutas o ambas manométricas. A eso hay que tener cuidado. Cuando hago la relación entre la cuota pisométrica en un punto 1 comparado con la cuota pisométrica en el punto 2, ambas presiones manométricas o ambas absolutas. No una absoluta y la otra manométrica, no, ambas iguales. Se debe usar un mismo nivel de referencia para medir las cuotas Z. En general conviene que sea el punto más bajo. Lo que decíamos acá, tomar como nivel de referencia. Y es útil a menudo, ¿cierto?, considerar puntos que estén a presión atmosférica, porque manométricamente la presión atmosférica, ¿cuánto vale? Manométricamente, si yo tengo un manómetro aquí y lo pongo aquí abierto a la atmósfera, cero. La presión atmosférica medida manométricamente cero. En términos absolutos, es 1 kilo por centímetro cuadrado, o son 14,7 libras por pulgada cuadrada, depende del sistema de unidades que uno toma. Bueno, esa es la teoría, y ahora viene alguna aplicacióncita. Ahí se acaba este apunte. Esto está en la plataforma. Este otro apunte que se llama aplicación de la cuota pisométrica, que no se ve. Bueno, primero, para aplicar esta cosa pisométrica lo vamos a hacer a un fluido, ¿cierto?, que está en reposo dentro de un estanque, no está en movimiento, esto está dentro del estanque, así que no hay ningún agitador, así que está en reposo. Y este está abierto a la atmósfera. Entonces a mí me interesa relacionar un punto de la superficie con un punto cualquiera, que en particular podría estar en el fondo. Uno podría preguntarse aquí cuál es la presión en el fondo del estanque. Bueno, para eso acabamos de ver, ¿cierto?, que existe la cuota pisométrica, así que yo digo, la cuota pisométrica en ese punto es igual a la cuota pisométrica en este otro punto. Por ahí está planteado. Primero, nivel de referencia para medir las cotas. Yo decía, usemos como nivel de referencia el punto que está más abajo, de los dos puntos que estoy considerando. El 2 está más abajo, así que aquí está el nivel de referencia, de tal manera que el Z2 es 0. Por ser nivel de referencia. Y el punto 1
una de las recomendaciones que leímos recién, ¿cierto? Decía que a menudo era importante o recomendable usar un punto que estuviese expuesto a la atmósfera, como el punto 1 ahí. En el límite, ¿cierto? Aquí una milésima de milímetro, este punto 1 está en el agua. Si es que fuera agua esto, aquí es un gamma cualquiera, ¿no? Supongamos que fuese agua esto. Entonces ese punto 1 tiene que estar en el agua, pero como está recién ahí entrando en el agua, la presión es la misma en el límite que la presión atmosférica. Así que manométricamente esa presión es cero, la del punto 1. Y despejo de allí entonces la presión del punto 2, como ustedes ven va a ser gamma Z1, pero si tengo el 2 como nivel de referencia, el Z1 es lo que aquí se llama H, que podría ser la altura del estanque, y me queda que es gamma Z1 gamma H. Así que la presión en el fondo del estanque aquí es el gamma del fluido por la profundidad. H. Entonces, aquí uno puede observar que la presión depende directamente de la profundidad. Obviamente la presión depende del tipo de fluido también. Mientras más pesado sea el fluido, es distinto que esto sea benzina, que es liviana, ¿cierto?, de que sea petróleo. O perdón, un alquitrán, o un fluido más pesado que el agua, si es que estamos tomando el agua ahí como referencia. Entonces depende del gamma y la profundidad, pero directamente de la profundidad. Y no de la forma del recipiente, porque este recipiente también pudiese tener una forma como la que dibujé allá, por ejemplo. Inicialmente, este tanque pudiese tener una forma como esa, por decir algo. Y yo tomo este punto 2 acá, por ejemplo. El punto 1 lo vemos aquí en la superficie. Entonces, independiente de la forma, lo que a mí me interesa es la altura vertical. O sea, si yo tengo esa, esta ahí. No, tengo con otro lado. Esta altura. No interesa la forma, no es que yo tenga que recorrer aquí esta longitud. No, es la diferencia de alturas, independiente de la forma. Si el tanque está cerrado, hay cambio. Si el estanque está cerrado, habría que conocer la presión. Si está cerrado, claro, habría que poner un manómetro aquí y conocer esa presión. Lo vamos a ver a continuación. Y lo otro es si hay varios fluidos, y obviamente que no sean visibles, o dicho de otra manera, que sean invisibles. El agua con el petróleo no se mezclan, ¿cierto? El petróleo se va arriba, porque es más liviano. Bueno, ese es el caso del estanque abierto a presión, perdón, un tanque abierto a la atmósfera. Aquí está el caso del estanque a presión mayor que la atmosférica. La presión atmosférica, decíamos que manométricamente es cero. Ahí ese manómetro está marcando 1,5, o sea, tenemos una presión mayor que la atmosférica. La presión atmosférica manométricamente es cero. Entonces yo tengo un estanque a presión y de nuevo me interesa conocer la presión en el fondo del estanque. La conclusión es que, si nos vamos a una conclusión, la presión en el fondo es la presión que hay en la superficie, la que tiene el gas que está ahí arriba, más la presión ejercida por la altura de columna de fluido, más el gamma H. Si estuviese abierto la atmósfera, esta presión 1 es 0. Entonces me queda que la presión en el fondo es gamma H. Pero si está a presión,
tengo que sumar la presión que tiene el gas arriba y ahí sumarle después el gamma H, que el gamma H sería la presión ejercida por el fluido mismo. El fluido pesa. ¿Y cómo incrementa la presión? Bueno, con gamma H. Esa es la relación. Mientras el H aumenta, esta distribución de presiones aquí, si uno quisiera dibujar la distribución de presiones, arriba la presión es cero y hacia abajo va aumentando, ¿cierto? Con la profundidad, linealmente. Gamma H. Bueno, para llegar a eso, ¿cierto? Se toma cuota isométrica de nuevo entre los dos puntos, el 1 y el 2. Pero ojo, ahí yo necesito la presión del punto 1 y el manómetro está arriba. Aquí lo puedo ver. Está aquí arriba. Entonces, la presión en ese punto es la misma que la del punto 1. Sí. Hay una diferencia de altura, pero aquí hay aire, un gas. Aquí el manómetro está puesto arriba. Estrictamente sería la presión de ese punto, no la de la superficie que está más abajo. O, para exagerar la cosa, si yo pongo el manómetro acá, marcaría distinto. No, según yo marca el área del gas, que marca el gas, mejor dicho. El espacio vacío de ese punto. ¿Sí? ¿O no? Claro, que el paso no estaba arriba, hay un gas ahí y Claro. ese gas está a presión. Por eso. ¿La marca eso? Eso- ¿Eso es la presión del gas? Eso es el. Claro, pero marca la presión del gas en este punto. Sí. Porque lo mismo que pasa en el caso del agua. Si yo pongo un manómetro aquí, me marca, en el caso que está abierto, más simple de verlo, está La aquí presión abierto. atmosférica de Si yo, perdón, para terminar, pongo un manómetro aquí, me marca una presión. Si pongo un manómetro aquí abajo, marca lo mismo. No, la presión. No. No, porque tiene toda la presión de la columna de agua, ¿no? Claro, ¿y por qué aquí arriba no? Si yo pongo el manómetro aquí, ¿por qué va a ser el mismo valor que acá? No es el mismo, No, ¿me vieron? Es el mismo porque está al nivel del. Es que por eso yo lo entiendo así, porque te marca el área que abarca el gas. Yo, por eso, así lo entiendo yo. No sé si estoy bien. Ese es por lo menos los manómetros de arriba. Que lo que hay que tener claro que lo que sabemos nosotros, ¿cierto? Lo que hemos estudiado aquí es que la presión en un fluido, ¿cierto? Cuando está en reposo, en todos estos casos está en reposo, tanto el gas como el otro está en reposo, no se está moviendo. Si yo me muevo horizontalmente, la presión es la misma. Si tomo un punto, alrededor del punto, en todas las direcciones, la presión es la misma. Ahora, cuando bajo, la presión cambia. Entonces, ¿por qué si cuando estamos en el agua, entre ese punto y acá, estamos de acuerdo de que hay un aumento de presión? ¿Y por qué aquí no? ¿Se puede ver? ¿No? ¿El gas no se comporta de forma diferente? No, sí, igual sigue siendo un fluido. Sí, esa es la Debe pregunta. ser. Claro, lo que pasa es que el gas es muy liviano. Porque ¿qué es lo que hace que esto marque distinto? Presión de peso. Peso del Peso agua. del fluido. Es depreciable entonces la del gas. Claro, es despreciable el también el gas. Pero no es igual. La presión de la columna de gas, ¿cierto? Si uno toma, si pudiéramos tener aquí un metro cúbico de plástico y tener adentro, obviamente hay un metro cúbico de aire, ¿cierto? Si yo tomo una bolsa de un metro cúbico de volumen, yo la puedo levantar facilito. ¿Por qué? Porque un metro cúbico de aire pesa 1,3 kilos, ¿no? En cambio, si ese metro cúbico lo lleno con agua, ¿cuánto pesa? 1000 kilos, una tonelada. No la voy a mover. Entonces, por eso, esta columna, si uno lo piensa como columna de aire, es muy livianito. Entonces, no es sensible el manómetro para detectar esa pequeña diferencia. Así que, cuando se trata de un gas, cualquiera sea, independiente del lugar en que yo ponga el manómetro, la presión en el gas es la misma en todos los puntos, en el caso de los gases. Ahora, también uno podría pensar en el caso nuestro aquí de la atmósfera. Nosotros aquí estamos sumergidos en un gas
y estamos aquí abajo y la atmósfera son varios kilómetros. Y recién aquí abajo, después de unos 7 o 10 kilómetros de altura, se manifiesta como 1 kilo nomás sobre cada centímetro cuadrado. En kilómetros de altura. Entonces aquí, en una distancia que es pequeñísima, el peso de eso no es despreciable. Acá la diferencia de presiones es apreciable y es gamma H en el caso de los líquidos, porque los líquidos pesan mucho más que el aire. De hecho, la presión atmosférica, ¿cierto? La presión de esta columna de aire de varios kilómetros es lo mismo que en agua 10 metros columna de agua. O en mercurio 76 centímetros. Es la misma presión. Entonces, cuando se trata de gases, la presión es la misma en cualquier punto. Por eso es que ahí, aunque el manómetro está arriba, en el punto 1, yo digo la presión es 1,5. Y en el límite, una milésima debajito del agua sigue siendo 1,5, porque estoy apenas entrando en el agua. Entonces, de nuevo, aquí, primero, niveles de estoy analizando esta ecuación. Nivel de referencia, bueno, el punto 2, nivel más bajo, Z2 es 0. Y el Z1 sería H. Z1 sería el H. La presión en 1 en la superficie del gas ya no la puedo decir que es 0, ya no es atmosférica. Así que por eso lo arrastro y el cálculo de arroja que es eso. Y bueno, si uno le da valores a esta situación, bueno, aquí también es importante cuando uno calcula, ¿cierto? La presión en 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado la presión. Y el H está en metro. Cuando yo le sume el H, este va a estar en metro. Y el gamma, si eso es agua, no dice en ninguna parte que es agua, pero aquí se usa el gamma del agua, debiera decir que este gamma, esto es agua. Si es agua, el gamma es 1000 kilos del metro cúbico. Entonces esto me va a quedar kilos partido por metro cuadrado. El gamma H. Y acá la presión en 1 está en kilos por centímetro cuadrado. Entonces no puedo sumar kilos por centímetro cuadrado, sumarle kilos por metro cuadrado. Tengo que convertir los kilos por metro cuadrado a kilos por centímetro cuadrado y ahí le sumo el 1,5. O el 1,5 dejarlo en kilos por metro cuadrado para sumarle este lado que está el gamma H en kilómetro cuadrado. Entonces lo más simple pareciera ser transformar la presión de kilos por centímetro cuadrado a kilos por metro cuadrado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, teniendo presente que el prefijo centi, porque arriba la presión es centímetro cuadrado, el 1 se mantiene, centi es 10 elevado a menos 2, la centésima parte, o 0,01. ¿Sí? Que esté al cuadrado significa que tanto el prefijo centi como la unidad de longitud metro, ambos están elevados al cuadrado. Así que este 10 elevado a menos 2 en realidad es 10 elevado a menos 4 y el metro cuadrado. O sea, 1 centímetro cuadrado es lo mismo que 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Como está en el denominador, esto era el 1,5 era kilos centímetro cuadrado, lo reemplazo entonces por 10 elevado a menos 4 para dejarlo en metro cuadrado, y el 10 elevado a menos 4 para pasarlo está en el denominador el 10 elevado a menos 4, ¿sí? Para dejarlo arriba le cambio el 5. Entonces de aquí en adelante esto lo vamos a ocupar y uno se mecaniza con esto. Si tengo presión en kilos por centímetro cuadrado, bueno, lo multiplico por 10 elevado a 4 para dejarlo en kilos por metro cuadrado. Y ahí entonces aquí tendría 15.000 más 5.000 son 20.000. 20.000 kilos metro cuadrado. Si quiero pasarlo a centímetro cuadrado tendría que dividir por 10 elevado a 4. O sea, 2 kilos. Ahora, cuando se trata de agua, la presión atmosférica equivale a ¿cuántos metros de altura de columna de agua?
la presión atmosférica, esta columna de altura 7 kilómetros, en altura de columna de agua, ¿cuántos metros compensan la presión atmosférica? Te dijo 20, parece. 5, 10. 10 metros. En mercurio son 76 centímetros. Columna de mercurio. 76, una altura de columna de mercurio en la misma presión que toda la capa atmosférica. Y eso es lo mismo que 10 metros columna de agua. Entonces, sabemos de que 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿cierto?, de presión es lo mismo que una altura de 10 metros columna de agua. Si esa presión ahí arriba es 1,5, no, miramos a otro lado. Aquí esta altura es 5 metros, si H es 5 metros, una altura de 5 metros, 5 metros columna de agua, ¿cuánto es en kilos por centímetro cuadrado? Medio kilo, 0,5. 1 es 10, 0,5 es 5, la proporción. Entonces, esta columna de agua de 5 metros, en realidad hay una presión ahí en 2, considerando solamente que estuviera abierta la atmósfera del estanque. Si está abierta la atmósfera, esa altura de columna de agua de 5 metros equivaldría a 0,5 kilos. Y si arriba tengo 1,5 más, que es la presión del gas, 1,5 más 0,5 son los 2. ¿Se ve eso? Pero cuando se trata de agua es fácil verlo, porque uno sabe que 10 metros de columna de agua, 10 metros equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado de presión. Si tengo una altura de 5 metros, bueno, serán 0,5. Si tengo 30 metros de altura de columna de agua, ¿qué presión tengo abajo? Una altura de 30 metros. ¿Alguien trabaja en Petroxa, no? 30 metros de profundidad en agua. De columna de agua. Por ejemplo, podría ser el caso de tener un cerro con un estanque de agua aquí arriba. Entiendo que en Petrox tienen un estanque que está en altura. Nadie de Petrox tiene. Entonces, si hay una cañería que viene aquí hacia abajo y aquí hay 30 metros de altura. Y esto es agua. H2O, agua. Y tengo 30 metros de altura. ¿Qué presión tenemos aquí abajo? 3 atmósferas. 3 atmósferas, o 3 kilos por centímetro cuadrado, porque una atmósfera es igual a un bar, es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado. 3 kilos. ¿Para qué hay que hacer la conversión? 10 metros, cada 10 metros es 1 kilo. 10 y otros 10 acá. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 3 kilos. Bien, ese es el caso del estanque a presión. Una aplicación, digamos, de la cuota isométrica. Y ahora hay un estanque que también está a presión, pero está con 2 fluidos. Uno en que aquí se da la gravedad específica. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la gravedad específica, que también se le llamaba densidad relativa o peso específico relativo? Lo que entrega la gravedad específica es la relación entre la densidad que yo tengo en el fluido respecto a la densidad del agua líquida. Como la del agua líquida es 1000,
Si esto es agua líquida, la densidad del fluido respecto de 1000, si el fluido es agua líquida, dividido por la densidad del agua líquida, eso es 1. Para los que no vinieron, se define la gravedad específica de dos formas, puede ser. La densidad del fluido en particular que yo esté trabajando respecto a la densidad del agua líquida, el agua en la condición de líquido. Como también podría ser el gamma del fluido en particular con el que estoy trabajando respecto del gamma del agua líquida. Decíamos en su momento que para caracterizar el agua tendríamos 3 parámetros: la densidad, el peso específico y la gravedad específica, que también se le conoce como densidad relativa, porque es la del fluido respecto a la del agua, por eso es relativa, se llama también densidad relativa. O también peso específico relativo, porque el peso específico del fluido con el que yo estoy trabajando respecto del peso específico del agua, relativo al agua. Entonces, si la densidad del agua es 1000, para que esto sea 1, bueno, si es 1 por 1000, significa que este fluido tiene densidad 1000, y esa es la del agua. La densidad del agua respecto a la del agua es 1. Entonces, este es agua. Y el de arriba, bueno, tiene una densidad menor, ¿cierto? 1000 por 0,8 son 800. 800 menor que la del agua, por eso está más arriba. Eso podría ser, por ejemplo, petróleo. Supongamos que este es petróleo y este es agua. No se mezclan. Y se pregunta por la presión del punto 3. Y más encima esta presión. Entonces lo que nosotros sabemos es la cuota piezométrica. Ojo, la cuota piezométrica sirve para relacionar dos puntos de un único fluido. Es decir, yo puedo relacionar con la cuota piezométrica el punto 1 con el punto 2 o el 1 con el 2, suponiendo que el punto 2 está en el límite aquí por arriba, ¿cierto?, perteneciendo al petróleo. Y luego yo podría relacionar el punto 2 con el punto 3, pero suponiendo que ahora el punto 2 pertenece al agua, ahí porque está una milésima de milímetro metido en el agua, en el límite. Pero yo no podría aplicar cuota piezométrica entre el 1 y el 3, porque el 1 derechamente está en el petróleo y el 3 está en el agua. La cuota piezométrica sirve para relacionar dos puntos dentro de un único fluido. Entonces aquí, si quiero llegar a conocer la presión del punto 3, tengo que pasar por el 2. Por eso se aplica cuota piezométrica primero entre 1 y 2, suponiendo que el punto 2 pertenece aquí al petróleo. Como tomé entre 1 y 2, el 2 es más bajo, nivel de referencia 0, ¿cierto? La presión en 1 es conocida, 1,6, se despeja, se hace el cálculo. Aquí la presión del punto 1 arriba era 1,6. Sabemos que ya hay que multiplicarla por 10 a la 4 para dejarla en kilómetros cuadrados, ¿cierto? Más los 800, que es el gamma, si es 0,8 por 1000 es 800 el gamma, por 4, que son los 4 metros de altura. Tengo la presión en el punto 2. Ahora tomo entre 2 y 3, pero el punto 2 lo sumerjo ahora en el agua, una milésima de milímetro, ¿cierto? Y tomo cuota piezométrica entre 2 y 3, suponiendo que el 2 pertenece al fluido agua. Y ahora estoy con el metido en el agua, y ahí tomo cuota piezométrica entre 2 y 3. Entre 2 y 3, el 3 es el punto más bajo, así que el ZP es 0. Ya conocía la presión de 2, así que calculo y me queda que la presión en 3 es 2,2. Esto hay que irse paso a paso. Eso es cuando uno conoce hasta la cuota piezométrica, ¿no? Pero, estaba viendo la hora, nos quedan 10 minutos. Hay un método que se llama el método de la ecuación de presiones, que me permite, con una ecuación, ir pasando por los diferentes fluidos. Y ese método se basa en la cuota piezométrica. Pero hay que tener presente y no olvidarse que la cuota piezométrica sirve para relacionar dos puntos dentro de un único fluido.
uno puede hacer este artilugio, ¿cierto?, de calcular en otro fluido y luego suponer de que este está metido acá una milésima de milímetro, digo yo, para que pertenezca al otro y seguir avanzando. Pero es un método más carretero, usando la cuota isométrica. Y entonces aparece el método de la ecuación de presiones para relacionar, y es útil este método, ¿cierto?, cuando quiero relacionar 3 o más puntos de un sistema continuo. El sistema tiene que ser continuo, en el que intervienen 2 o más fluidos. Entonces aquí, para conocer el método, se toma este sistema continuo, que hay 2 fluidos, un fluido A y el B, que es el fluido rojo. Ahí tomo como nivel de referencia este punto 2. Ojo, que tomo este punto 2 como nivel de referencia porque si aquí trazo una línea horizontal, la presión de este punto, ¿cómo es con la presión en este punto? Es la misma. Estamos en un fluido que está en reposo y es continuo el fluido. Así que la presión aquí es la misma. Así que de ahí para arriba tengo Z3 menos Z2. Entonces, primero, cuota isométrica en el fluido blanco, ahí, entre 1 y 2, despejo la presión del punto 2, esa presión. Y luego también tomo cuota isométrica entre el punto 2, que es el mismo punto que está ahí, entre 2 y 3, y también, ¿cierto?, entre 2 y 3, en el fluido rojo, también despejo la presión del punto 2, la misma presión. Ustedes ven que son ecuaciones distintas, pero el punto 2 tiene la misma presión, así que si igualo para la presión del punto 2, ¿cierto?, llego a esta ecuación al igualar ahí ambas presiones, obtenidas de tomar la cuota isométrica en fluidos distintos, que tienen un punto en común, el 2. Y para esa presión hago la igualdad. Esa ecuación que está abajo, que le puse un asterisco, se puede escribir ahora de 2 formas. Se reordenan los términos, ¿no? Es la misma ecuación. Entonces, con la primera ecuación, debería dibujar aquí de nuevo para poder explicarlo claramente, el método, que es muy simple. Teníamos algo más o menos así. Este es el punto 1. Aquí teníamos un punto 2. Y aquí un punto 3. 1, 3. Entonces, bueno, aquí teníamos diferencia de cotas, Z1 menos Z2. Y aquí diferencia de cotas Z3 menos Z2. Este fluido se llamaba A, así que tiene un gamma A. Este otro tiene un peso específico distinto, gamma B. Bueno, ¿qué dice el método? Según la primera ecuación que está ahí arriba, que cuando yo parto de un extremo, supongamos que parto de este extremo, entonces a la presión de este extremo, es decir, a la presión del punto 1, cuando yo tenga que bajar para recorrer el circuito, al bajar tengo que sumar la presión ejercida por esa columna de fluido. ¿Cuál es la presión ejercida por esta columna de fluido? Bueno, el gamma del fluido por la altura, gamma H. Y el gamma A por Z1 menos Z2. ¿Cierto? Cuando bajo tengo que ir sumando la presión. Bueno, llegué a este punto. En términos de presión, por lo que ya hemos dicho, es lo mismo que estar aquí, en términos de presión. Y ahora tengo que subir. Cuando subo, tengo que restar. Es decir, cuando bajo, sumo. Y cuando subo, tengo que restar. Eso es lo que uno tiene que memorizarse, digamos, recordarse del método. ¿Qué es lo que sumo? Sumo los gamma H. ¿Qué es lo que resto? Los gamma H, es decir, las presiones ejercidas por la altura de columnas de fluido, que se calculan como gamma H. Bueno, parto de un extremo, cuando bajo sumo el gamma H, es decir, gamma Z1 menos Z2, llegué ahí, lo digo que están acá, subo, tengo que restar el gamma H, es decir, el gamma B, Z3 menos Z2, y llegué al último punto.
Cuando llego al último punto, toda la sumatoria que yo tenía la igualo a la presión del último punto que la he hecho. La segunda ecuación es lo mismo, pero es partiendo de este otro lado. A la presión de este lado, entonces, como tengo que bajar, tengo que sumar el gamma, la altura de columna de fluido, la presión ejercida por la altura de columna de fluido, que sería gamma B, Z3 menos Z2. Llegué ahí, que es lo mismo que estar acá en términos de presión. Como subo, tengo que restar la presión ejercida por esta altura de columna de fluido, que es gamma A, Z1 menos Z2. ¿Cierto? Tengo que restarla. Y como llegué al último punto, toda la sumatoria anterior la igualo a la presión del último punto. Así que ese es el método. Uno parte de un lado a la presión de ese extremo, de ese punto. Si bajo, tengo que sumar la presión ejercida por esa altura de columna fluida. Si sigo bajando, sumo otra. Si tengo que subir, resto la. Si tengo que seguir subiendo, resto, si sigo subiendo. Si bajo, sumo, hasta que llego al último punto y toda la sumatoria anterior se iguala a la presión del último punto. Y eso es lo que está en palabras. Entonces, retomando el ejercicio de los 3 fluidos, o 2 fluidos, a mí me pedían calcular la presión del último punto abajo. Tuvimos que hacerlo por la cota pisométrica y método carretero, digo yo, ¿cierto? Cota pisométrica en cada fluido. En cambio ahora, como conozco el método de la ecuación de presiones, yo sé que si parto de arriba a la presión del punto 1, ¿cierto? ¿Dónde está la ecuación aquí? ¿Cuál quedó, profe? Quedó es igual a 16 más 8. Claro. Bueno, aquí está la presión del punto 3, que dice que es la presión del punto 2, pero la presión del punto 2 es esa, ¿cierto? P1 más gamma. Es decir, yo parto de la presión aquí de P2, pero en realidad el P2 es esto. Es decir, parto del punto 1 a la presión del punto 1. Como bajo, tengo que sumarle el gamma 0,8 por 4. Luego, como sigo bajando, tengo que sumar el gamma del otro fluido, el gamma 1, por Z3, por los 3 metros. Y ahí tengo el resultado. Se saca individual y después se suman. Claro, no, lo puedo hacer de una no. O sea, a lo que voy es que si quiero la presión del punto 3, o al revés, parto de un extremo, de arriba, a la presión del punto 1, como tengo que bajar, tengo que sumar el gamma 0,8 por 4 metros. Como sigo bajando, tengo que sumar el gamma 1 desde el agua por los 3 metros. Y ahí llegué al último punto, que era la presión del punto 3. Entonces, aquí está la presión del punto 3. Lo mismo que tengo ahí. Y dice que es la presión del punto 2, pero la presión del punto 2 es P1 más gamma 0,8. P1 más gamma 0,8, eso es P2. Y a eso se le suma el gamma 1 Z3. Gamma 1 Z3. Ah, ok. Ya lo mismo. Ya era lo mismo, claro. Era lo mismo. Sí, sí, lo entiendo, perfecto. Ya está. Entonces, calcular esto en una sola ecuación por tiro. ¿Y qué es el cuidado que hay que tener aquí cuando uno calcula el gamma? Ojo, tener cuidado la unidad de medida con los centímetros cuadrados. Bueno, esa es la teoría. Y la
la próxima sesión haríamos ejercicios algunos ejercicios de aplicación en el fondo de la cuota pisométrica, porque cuando tenemos la presión en un punto, eso es muy simple, no tiene mayores aplicaciones conceptuales. ¿Qué pasa con la presión horizontal? Eso uno ya lo sabe y lo aplica, como lo que hicimos aquí entre este punto y este. Lo que sí uno aplica en la cuota pisométrica o el método de ecuación de presión, dependiendo del caso. Y es lo mismo, ¿no son? Porque ustedes vieron aquí que el método de ecuación de presiones nace de la cuota pisométrica, de igualar una presión intermedia. Y así sale el método. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Las evaluaciones, ¿cómo las va a hacer? ¿Son certámenes? Trabajos, Certamen. tareas, Certamen de tareas. revisión de cuadernos. No, normalmente son certámenes, pero son del tipo de ejercicios que hemos visto acá. ¿Sí? ¿Cuántos certámenes? Uno de la parte estática y el otro de la dinámica. Serían dos evaluaciones. Nosotros terminamos el semestre con usted, ¿no es cierto? ¿No Sí. va a ser cambio después por el otro? No, son dos profes por rama. Claro, ahí terminamos. ¿Cuándo termina el semestre? Final de diciembre.